Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario. El asilo de ancianos, basado en la anécdota real de Ramiro Rivera. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien, tomando a sus familiares en casa con amor. Para mí, ese es un sueño algo lejano. Me vine a trabajar a los Estados Unidos y ellos se encuentran en Honduras, de forma que no podemos vernos muy seguido. Pero al menos sé que viven bien gracias a lo que les mando cada mes. Por acá conseguí un trabajo como guardia de seguridad gracias a que ahora tengo papeles y puedo trabajar legalmente. Poco a poco me mandaron a diferentes puestos y aunque nunca eran del todo buenos, al menos cuidar de sitios más o menos abandonados me daba cierta libertad para trabajar a mi modo, sin que nadie me supervisara demasiado. Lo malo llegó cuando me mandaron a vigilar un asilo abandonado en medio de una foresta de árboles centenarios en unas zonas rurales de Montana. Pese a que es hermoso el paisaje, hacer este tipo de empleo me daba unos escalofríos con los que no podía luchar, sobre todo el primer día que asistí a este punto, jornada de la cual les voy a relatar. Espero que puedan darle voz a mi historia. A medida que me adentraba en el asilo abandonado, sentía como el aire se volvía más denso y opresivo. Mis compañeros latinos me habían advertido de ese lugar. Decían que ningún guardia duraba demasiado tiempo gracias a una entidad horrenda que se ocultaba ahí. Sobre todo en una habitación que estaba prohibida abrir de forma intrínseca. Me comentaron que la notaría inmediatamente, que era solo cosa de que pusiera atención el tiempo suficiente para darme cuenta de que ese sitio no era bueno para mí. No era muy creyente de lo paranormal. Así que las historias que había escuchado sobre esa habitación sellada me habían intrigado y asustado bastante. Pero mi curiosidad me empujó a descubrir la verdad por mí mismo. Pensé que quizás podría descubrir la verdad en mis propios medios, y digamos que no había nada mejor que hacer ahí. De forma que simplemente quería entretenerme por un tiempo. Caminé por los pasillos de mi nuevo sitio de trabajo, habituándome al mapa del cual debía cuidar. Había zonas a las que no podía ir debido a que la estructura no era tan segura, mientras que otras serían forzosamente parte de mi recorrido diario. Entre ellas el sitio donde estaba la puerta que no debía abrir por ningún motivo, o al menos era lo que me habían dicho. La verdad sea dicha, no estaba esa instrucción en ningún sitio de mi descripción de trabajo. La puerta de la habitación estaba cubierta de polvo y telarañas, como si nadie la hubiera abierto en décadas. Aunque el resto del asilo estaba en ruinas, esta habitación parecía especialmente inquietante. La verdad es que, ahora que lo pienso, no sé por qué nos mandaban a cuidar sitios abandonados si ya no son usados. Pero en fin, trabajo es trabajo. Decidido a desvelar su misterio, tomé el mango de la puerta con manos temblorosas y empujé con fuerza. Pensé en que quizá era demasiado para el primer encuentro con mi lugar de trabajo, pero al menos podría deshacerme de la impresión que tenía de una vez. Me gustaba ser una persona de acción, así que quería dejar de tener miedo cuanto antes.
Los compañeros hablaban de un médico siniestro que había utilizado el asilo como su propio laboratorio de experimentos crueles y despiadados. Según los rumores, había llevado a cabo atrocidades impensables en los pacientes, torturándolos en busca de conocimientos prohibidos, y al ser personas mayores que otros miembros de su familia habían descuidado, no tenía reparos en que los viejitos gritaran por ayuda. Saber eso me revolvió el estómago. Era una cosa impensable torturar a cualquier persona, mucho más a aquellos que no tenían forma de defenderse en la vida, que no habían hecho nada más que llegar a sus últimos días con la paz que sus hijos les querían proveer al mandarlos a un sitio donde pensaban que los iban a cuidar adecuadamente. Me preguntaba qué tendría que pasar por la cabeza de una persona para que ella pudiera cometer esos actos despreciables sin temor a que nada le pasara, sin tener en cuenta que esos eran sus pacientes, que eran los seres de los que más debería cuidar, y a los cuales ahora les estaban haciendo la vida imposible, provocando que su bienestar se viera truncado por años, que les llegara la parca mucho antes. Se supone que muchas de las víctimas eran regresadas a sus familiares como personas que habían fallecido de muerte natural, y con ello, sus hijos quedaban tristes pero satisfechos. Después de todo, era algo que se esperaba de la etapa de su existencia. Me daba un malestar horrendo, como si me hubieran metido algo muy amargo en la boca. La habitación donde se decía que este médico malévolo había pasado la mayor parte de su tiempo estaba cerca del sótano, en la parte más oscura y sombría del asilo. Era una sala pequeña y lúgubre, con las paredes descascaradas y un olor a moho y decadencia impregnando en el aire. Casi saco el desayuno en ese momento. El aroma me pegó de frente como un golpe y el calor del ambiente no hacía más que hacerlo aún más penetrante, terrible, sofocante. Con cautela, empujé la puerta de la habitación un poco más y entré. El ambiente se volvió frío y opresivo, lo que era una constante total con el clima de afuera. Pareciera que hubiera puesto un aire acondicionado allá adentro. Una sensación de malestar se apoderó de mí. Me sentía nervioso como nunca antes. Eso estaba por encima de la ocasión en que un grupo armado entró a un hospital donde trabajaba para ultimar a un paciente, que al parecer tenía nexos con la familia italiana. Los hombres realizaron el acto pese a que los vigilantes estábamos armados. Imaginen el poder del fuego y la tensión de esa situación. Mis ojos se encontraron con una figura en la esquina de la habitación, vestida con un traje médico manchado y desgastado. Pensé que eso no era posible. Simplemente no debía haber nadie en ese lugar apartado de todo y sin suministros de ningún tipo. De hecho, el tiempo que iba a estar ahí, los militares que se encargaban de una base cercana iban a pasar cada 3 días para llevarme provisiones de las que ellos tenían por órdenes del Estado. Así de lejos estaba cualquier forma de conseguir alimento. El crujido del metal oxidado llenó el silencio mientras abría lentamente lo que quedaba de la puerta. Mi corazón latía aceleradamente en mi pecho, y una sensación de angustia se apoderó de mí. Noté que además de la figura no había demasiado ahí. La habitación estaba en penumbras, solo iluminada por la débil luz que se filtraba por las ventanas cubiertas de polvo. Allí, entre las sombras, una figura borrosa y etérea se materializaba lentamente. Pasó a ser una especie de ente de sombras y oscuridad
a unos cuyos contornos eran difusos. Pero pude distinguir una silueta masculina y sus ojos brillantes, que parecían arder con un fuego oscuro y malévolo. Un escalofrío de terror me recorrió de pies a cabeza mientras la figura se acercaba lentamente hacia mí. El fantasma del médico era una visión espantosa. Su rostro estaba marcado por una sonrisa perversa y los ojos inyectados en sangre brillaban con una luz maligna. Su presencia emanaba una oscuridad palpable, envolviéndome en una atmósfera sofocante de terror. Arrastraba los pies con un sonido espeluznante. Noté que estaban envueltos en cemento grueso y cadenas, que apenas podía mover. Entonces me di cuenta de que era cierto que lo que pasó con ese hombre fue que se metió con el anciano equivocado. Un exintegrante de la mafia que al ser entregado a sus familiares con señales de tortura, una vez que lo habían matado, no había dejado tranquilo a los familiares, sino que ellos le habían dado una lección que le duró unos 5 minutos, mientras se ahogaba en el fondo de un río cercano. Nadie se molestó mucho por buscar su cuerpo, sino que lo habían dejado que se pudriera en las aguas heladas, por lo que ahora era de entenderse que estuviera espantando en ese sitio, donde quería seguir con sus experimentos sin darse cuenta en lo más mínimo de que ya no formaba parte de las filas de los vivos. Escuché susurros incomprensibles y lamentos agonizantes que salían de su boca, como si estuviera condenado a revivir los horrores que había infligido a sus víctimas una y otra vez. Su figura se retorcía y se deformaba, cambiando entre lo humano y lo monstruoso. Sus brazos se alargaban grotescamente y sus manos se convertían en garras afiladas y retorcidas. Su risa maldita resonaba en mi cabeza, dejando una huella de locura en mi mente. Afortunadamente no le cambiaban los pies, así que se movía con una lentitud que, pese a mi estupor, me permitió reaccionar retrocediendo ligeramente. Realmente no podía moverme mucho, ya que sentía las piernas congeladas por el pánico en la misma posición. Era como si algo me estuviera congelando en mi punto. Todos mis músculos se sentían duros por un esfuerzo sobrehumano de salir corriendo. Pero había algo que me estaba haciendo cortocircuito y no me permitía avanzar. Sentí cómo el aliento me faltaba mientras el médico extendía una mano huesuda hacia mí, como si quisiera arrastrarme hacia el abismo de su propia demencia. Retrocedí, utilizando toda la fuerza de voluntad que tenía. Apenas fue unos pasos porque mis piernas apenas me sostenían. Estaba atrapado en su dominio sobrenatural, en un baile macabro entre la vida y la muerte. Desesperado por escapar de su influencia maligna, luché por encontrar una salida. Me tiré al piso y gracias al dolor de la caída, mi cuerpo finalmente reaccionó. La adrenalina me inundó por completo y comprendí que mi velocidad sería muy superior a la que normalmente tenía. El pánico se apoderó de mí, pero mi instinto de supervivencia me impulsó a huir. Corrí por los pasillos zigzagueando entre habitaciones y esquivando los muebles deteriorados. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca, resonando en mis oídos como un eco siniestro. La respiración del médico loco se mezclaba con mis propios jadeos y sentía su presencia oscura en mi espalda. Cada vez que me volteaba, podía ver su sonrisa retorcida y su mirada enloquecida acercándose rápidamente.
Estaba atrapado en una pesadilla viva de la que no podía escapar. La figura se movía con una gracia sobrenatural y su presencia parecía envolverme, privándome del aliento. Su boca se abrió y de ella emergió un sonido angustiante y gutural. Un lamento que penetró en lo más profundo de mi ser. En ese momento supe que no estaba frente a algo humano. Era un ser maligno, atrapado en esa habitación sellada durante mucho tiempo, esperando a que alguien osara entrar para liberarlo de su prisión. Mi mente se llenó de terror mientras luchaba por escapar, pero mi cuerpo se negaba a responder correctamente. Era como un animal nervioso que choca contra un vidrio con tal de salir solamente, haciéndose más daño y retrasando su libertad. Corrí por los pasillos oscuros que no conocía. Ese lugar parecía un laberinto de habitaciones que en mi desesperación se desdoblaba con mayor saña. Sentía que el médico fantasma me perseguía, su risa resonando en cada esquina del asilo, el sonido de sus pies envueltos en cemento chocando contra la losa, como si tuvieran peso real. La diferencia entre él y yo es que no estaba descansando, ni se le iba a acabar el aliento, como a mí que poco a poco sentía que el corazón me estaba fallando por el esfuerzo. Un frío horrible se coló de mis dedos a los brazos y comenzaron a entumecerse. Sabía que no me quedaba mucho antes de que mi cuerpo colapsara por la emoción que estaba viviendo en ese momento. Finalmente logré salir al aire libre, alejándome del horror que había presenciado. Afuera las hojarascas eran verdes aún. Las plantas salvajes cubrían todo y tuve que dejarme caer en el colchón mullido por la naturaleza. Desde ahí me di cuenta de que el ser me estaba esperando en las sombras del asilo. No había manera de comunicarme para pedir ayuda, ni mucho menos. Solamente me quedaba esperar a que se aburriera o que ese ciclo sin fin de sufrimiento al que se ven sometidos tantos fantasmas finalmente diera sus frutos. Que se reiniciara y regresara a su guardia para dormirse de nueva cuenta. Que se olvidara de la víctima que estaba fuera de sus dominios. Los minutos se convirtieron en horas y el tormento parecía interminable. La luz del sol comenzaba a caer y me dio un miedo profundo que ahora el ente pudiera salir de ese sitio y perseguirme hasta lo más profundo del bosque. Finalmente la figura desapareció en un destello oscuro y con ello la presión que me aprisionaba se disipó. Me quedé en el suelo, exhausto y temblando, mientras la naturaleza volvía a sumirse en la oscuridad como cada día. Una vez, dueño de mis acciones de nueva cuenta, sabía que quedaban unos valiosos segundos para ir a cerrar la puerta de nuevo, así que entré con recelo, pero haciendo uso de lo que me quedaba de energía, entré corriendo al asilo. Divisé una puerta entreabierta al final del pasillo. Mi desesperación creció y, con un último esfuerzo, me lancé hacia ella para clausurarla de nueva cuenta. Sentí las puntas de sus dedos rozando mi espalda mientras atravesaba la puerta y la cerraba con fuerza dejándome afuera, y a él encerrándolo en su sitio. No sé cómo funciona su maldición, pero por suerte funcionó. Comencé a escuchar gritos descarnados, muy molestos en ese lado de la puerta. Parecía querer decir cosas atroces, pero de su garganta no salían palabras. Solo se distinguía la furia que albergaba. Después de esa aventura, decidí tomar una caminata en el exterior, en el frío aire nocturno que de alguna forma alcanzaba a calarme.
Mi cuerpo temblaba y mis piernas cedieron bajo el agotamiento y el miedo que me consumía. Miré hacia atrás, pero el médico loco había desaparecido, y sabía que mientras no volviera a abrir esa puerta, nada más me pasaría en ese escalofriante lugar. Ahora entendía por qué pagaban tanto por vigilar la zona. ¿Por qué tantas facilidades y ofertas atractivas por un pedazo de tierra que ya no les servía ni les interesaba a nadie? Desde aquel aterrador encuentro, no he vuelto a ser el mismo. Las imágenes del médico loco acechándome en la oscuridad me persiguen en mis pesadillas. Esta ha sido mi hórrida historia. Espero que haya sido de su agrado. Sin más, me despido deseándoles buenas noches. La mujer con cadenas. Basado en la anécdota de Alfredo Cachón. Muy buenas noches. Esta es una leyenda urbana que se cuenta en mi pueblo, en Wichita, Estados Unidos. En los suburbios se erguía una casa de alquiler aparentemente normal, con su fachada de color blanco y persianas de madera que crujían al viento como la de cualquier sitio idílico, plasmado para que el sueño americano se posara sobre él y que alguna familia tuviera a bien habitarlo, llenarlo de risas. Un joven matrimonio, Marcel y Laura, habían decidido establecer allí su nuevo hogar. Tenían el plan de llenar esa casa de niños conforme el empleo de Marcel lo permitiera. Además de que era la primera casa que compraban juntos. De manera que sonreían impacientes por remodelar los espacios, colocar un jardín, adoptar una mascota que hiciera de sus vidas un deleite mucho más grande de lo que ya tenían. Inicialmente todo parecía perfecto. La casa era amplia, el vecindario era amigable y la vida prometía ser serena. Sin embargo, poco después de mudarse, comenzaron a notar sutiles cambios en el ambiente. Por las noches, cuando la luna se alzaba en su esplendor, los sonidos de la casa adquirían una naturaleza perturbadora. Lamentos que emergían desde las profundidades de los pasillos. Ruidos horribles que resonaban en las paredes, como si fueran el eco de un pasado olvidado. Era entonces que ambos temblaban de miedo, pero Marcel, siendo el hombre fuerte que era, tomaba un arma para recorrer todos los pasillos, incluido el sótano, en busca del ente que estaba molestando su tranquilidad. Nunca encontraba nada y los sonidos paraban poco después de que hiciera su recorrido, de manera que pensó que era solamente el aire pasando entre los numerosos árboles que rodeaban ese lugar. Trataron de descartar los ruidos, atribuyéndolos a la casa vieja y a los ajustes normales que hacía el inmueble. Se decían que era madera o metal, o los sonidos de los aparatos. Pero con el tiempo, los ruidos se volvieron más persistentes y perturbadores. Laura, una noche, mientras se encontraba sola en la sala de estar, sintió como el aire a su alrededor se enfriaba de repente, como si la presencia de algo inexplicable se manifestara. En ese momento estaba leyendo un libro, así que solamente se arrebujó en su manta y trató de seguir con la lectura en la que estaba inmersa. Fue entonces que una oscura figura comenzó a aparecer en los rincones de su visión periférica. Una sombra que se desvanecía cada vez que intentaba mirar directamente hacia ella, de manera que se asustó tanto que fue a encerrarse a su cuarto, llamando a Marcel espantada, diciendo que había una persona en la casa. Mientras él llegaba, le dijo que marcara al 911
y se quedara con la operadora, a lo que Laura obedeció. Los policías llegaron antes que Marcel, pero nadie encontró rastro de la persona que estaba hablando la mujer. Así que simplemente anotaron el reporte y se retiraron de la casa. Ambos durmieron poco esa noche, pero días después, vencidos por el sueño que les había quedado de varias veladas sin descanso, cayeron dormidos y entonces fue que notaron que los lamentos se convirtieron en susurros inentendibles que se arrastraban por los pasillos, arrancándoles escalofríos a Marcel y a Laura. Decidieron buscar respuestas en las historias locales y descubrieron que, en el pasado, la casa había sido el escenario de una tragedia. Una joven llamada Elisa había fallecido ahí. El vendedor no le había dicho nada del tema a ellos porque la casa fue derrumbada y reconstruida. Pero las notas decían que un asesino en serie la había mantenido cautiva en el sótano por varios años. A decir de la nota y por los cuerpos encontrados por las autoridades, el hombre que la capturó la había mantenido viva como esclava para actividades íntimas, cosa que resultó en que ella quedara embarazada una y otra vez, y en cada caso, el cruel hombre la hacía gestar. La torturaba tanto como podía, y cuando los bebés llegaban a término, si no es que los hubiera sacado antes de su cuerpo por las golpizas que les daba, inmediatamente les quitaba la vida frente a ella. Todo ese tormento siguió de los 16 años de Elisa hasta los 24, momento en el cual su cuerpo no pudo más y se dio por vencida. Pudieron atrapar al asesino gracias a un error que cometió, ya que él había enterrado los cuerpos en el sótano, bajo una carpa gruesa de cemento, y hasta ese momento nadie sospechaba en lo más mínimo de él. Pero al momento de que contrató a alguien para resolver un problema de moho negro en el sitio, el contratista vio los acabados extraños en el piso y decidió revisarlo también, como cortesía profesional. Ahí se dio cuenta de un fétido aroma, y como el dueño no estaba cerca, puesto que había salido unos días en lo que trabajaban en su casa, el hombre quitó una lámina de concreto para ver si no era una tubería rota lo que estaba causando la humedad excesiva en la pared, y por lo tanto el moho. Grande fue su sorpresa cuando vio la osamenta de Elisa. Inmediatamente llamó a la policía y ellos hicieron cargo de desenterrar los cadáveres. Al hombre lo arrestaron en el aeropuerto cuando regresó de su viaje. A ese ser horrendo no le importaba nada, así que cuando se vio atrapado, pensó que lo mejor era confesar qué había pasado. Murió en la cárcel después de un par de años. Al parecer a los otros reos no les gustaba estar con un hombre que era tan brutal para tratar a una persona así, y la propiedad fue demolida por el gobierno. Una vez que sacaron todos los cuerpos, reconstruida y vendida varias veces conforme pasaba el tiempo y los dueños descubrían el horror del pasado. Con esta revelación, Marcel y Laura decidieron contactar a un experto en lo paranormal para poder resolver un caso que sabían que los rebasaba por mucho. Se encontraron con una bruja que era vidente, la cual fuera por casualidad o realmente por su don en lo inexplicable. Ella había lidiado con fenómenos similares. Junto con él, llevaron a cabo una sesión de comunicación con el más allá, en un intento de entender la inquietante presencia que los acosaba. Durante la sesión, las respuestas llegaron en susurros y murmullos, como si Elisa misma estuviera tratando de comunicarse desde el más allá. Fue un espectáculo horroroso. Podían ver a la mujer vomitar,
una especie de goma blanca que poco a poco formó el rostro de Elisa. Se notaba que era una chica muy joven y cuya desesperación no conocía límites ni ninguna manera de saber cómo podría salir de ahí. Ella les dijo su historia, esos datos terroríficos que ya conocemos, además de que no podía salir de esa casa aunque quisiera porque nadie había consagrado esa tierra, la misma que había absorbido por tanto tiempo su sangre y que se había quedado con ese remanente espantoso. Guiados por la bruja, realizaron un ritual de liberación para permitir que el espíritu de Elisa encontrara la paz. Cada paso del ritual parecía llenar la casa de una energía intensa, como si las lágrimas del pasado estuvieran siendo secadas. Pero al final, algo falló. La bruja no supo decirles qué. Solamente podía suponer que Elisa se encontraba aún enojada o atada a ese plano y no quería dejarlo para nada. A pesar del ritual de liberación y la esperanza de Daniel y Laura de haber restaurado la paz en su nuevo hogar, la inquietud que siguió al proceso fue efímera y frágil. Una sensación inquietante comenzó a arrastrarse nuevamente por las habitaciones de la casa, algunos días después de que la bruja los visitara. Ella les dijo que no sabía qué más hacer, pero quizás si hablaban con el ente, este les daría una guía de qué le gustaría experimentar, o qué era lo que le faltaba para irse. Mientras ellos descubrían eso, un sentimiento de opresión que se intensificaba con cada paso que daban en su interior. Poco a poco, los sucesos extraños regresaron con renovada ferocidad. Luces que parpadeaban sin razón aparente, objetos que se movían por sí solos e incluso se arrojaban contra la pared, rompiéndose en pedazos, y sombras que danzaban en las paredes. La figura espectral de Elisa, aunque menos visible, seguía apareciendo de vez en cuando, su rostro marcado por la tristeza y el tormento. Con la persistente sensación de que algo debía ser resuelto, Marcel y Laura decidieron adentrarse aún más en la historia de Elisa, buscando una solución definitiva para poner fin a los horrores que acechaba su hogar. A medida que investigaban, encontraron detalles perturbadores acerca de cómo Elisa había sido tratada en vida, las crueldades que había soportado a manos de aquellos que la habían atado a su trágico destino. Marcel y Laura, desesperados por encontrar una solución definitiva, recurrieron nuevamente con la bruja. Ella tenía un pequeño consultorio en el medio del pueblo cercano, y saber lo mucho que estaba sufriendo ese espíritu no la dejaba dormir en paz, de forma que ella también estaba en la búsqueda constante de respuestas. Con solemnidad, la dama les reveló, mirándolos con los ojos francos y grises, escondidos detrás de unos lentes de cristal muy grueso, que los lazos que ataban a Elisa a la casa eran más fuertes de lo que había imaginado. Parecía que su sufrimiento había sido tan intenso y su final tan trágico que su espíritu se resistía a dejar atrás el mundo de los vivos. De alguna manera afortunada, esa alma en pena solamente estaba lamentándose de su suerte. Si ella tuviera la capacidad de sentir ira, entonces estarían en verdaderos problemas. Así que aparte de lo que tendrían que hacer, era evitar que Elisa se enojara. Por ningún motivo deberían molestarla en ninguno de los rituales. Ella añadió que, después de mucho buscar información sobre el caso, se encontró entre la evidencia con un diario. Eran apenas páginas o servilletas sueltas con las que Elisa escribía con su propia sangre
para mantener un poco de cordura. Le tomó un tiempo, pero la bruja pudo conseguir uno de esos papeles, y ya con un objeto directamente relacionado a la fantasma, sería pan comido poder llevarla a la luz, o eso era al menos lo que esperaba. Pero dijo que si ese segundo ritual no funcionaba, quizá las cosas en la casa se pondrían verdaderamente mal, y era su decisión indicar qué hacer con Elisa. La pareja lo consideró un momento, pero ambos sabían que no podían quedarse tranquilos, sabiendo las cosas terribles que ocurrieron en ese sitio. Con esta nueva comprensión, se embarcaron en un segundo intento de liberación, esta vez más elaborado y profundo. Siguiendo las indicaciones de la bruja, crearon un altar en honor a Elisa, con velas encendidas y ofrendas de flores frescas. La señora colocó en el centro la hoja, que no era más que una servilleta arrugada con letras que parecían garabatos sin sentido, producto de una mente torturada día y noche. A continuación, ella pinchó los dedos de los 3 participantes y les indicó qué trazos tenían que hacer cada uno alrededor del altar. Luego se protegieron con un círculo de sal y al altar le colocaron otro. Una vez que todos estaban listos y que la bruja les repitió 3 veces si querían realmente llevar todo a cabo esa invocación, empezaron a entonar el nombre de la chica una y otra vez, con todo el respeto y empatía que les era posible, tratando de transmitirle el mensaje de que su sufrimiento había sido reconocido y que merecía encontrar la paz. Mientras sucedía esto, de pronto Laura cayó de rodillas en su lugar. Estaba teniendo una visión terrible de los últimos días de Elisa, sintiendo paso a paso cómo el asesino la torturaba, cómo le quitaba de las manos al último bebé que ella había tenido en esos encuentros que podrían haber vuelto loco a cualquiera, e inmediatamente lo último estrellando al pequeño cuerpo contra el piso. Una y otra vez. Cada golpe lo sentía Elisa, como si fuera en su propio cuerpo, y después de varios, ella simplemente se desmayó. El hombre seguía tan ensimismado con su ritual pérfido que no se dio cuenta de que la muchacha se estaba desangrando porque la placenta no había salido correctamente y murió en la tierra fría. Por el odio que tenía al darse cuenta de que la chica había partido, comenzó a golpear el cuerpo con tal brutalidad que terminó por machacar algunos pedazos, que en un acto final de desenfreno se llevó en una cubeta al bosque en la parte de atrás de la casa. Ese dato no venía especificado en ningún sitio. No había forma de comunicarlo si no era por medio de la posesión que Elisa ejercía sobre Laura, que ahora sabía el punto donde ese malnacido había enterrado los otros restos de la muchacha, con la esperanza de que algún animal se lo comiera. Laura despertó del trance en el piso, sudando como si hiciera un calor infernal. Su rostro estaba demacrado por todo lo que había pasado. Les dijo a ambos lo que había ocurrido y entonces rociaron de agua bendita todo el sótano. Después de eso el fantasma de Elisa se materializó. Ellos sabían que debían seguirlo. Corrieron detrás de ella al bosque. La noche estaba envuelta en sombras. Las ramas crujían bajo sus pies y el aire estaba cargado de un silencio opresivo. Con cada paso el ambiente se volvía más tenso, como si el propio bosque resistiera su avance. Después de una búsqueda angustiosa, encontraron una pequeña parcela de tierra, apenas distinguible en medio de la oscuridad. Con manos temblorosas, comenzaron a excavar, guiados por la necesidad de liberar a Elisa de su prisión terrenal.
A medida que la tierra cedía, los huesos de Lisa emergieron lentamente, como si el propio suelo se resistiera a liberarlos. Eran solo pedazos que nadie podría haber encontrado de otra forma. Cuando finalmente los huesos estuvieron en su totalidad desenterrados, un viento helado susurró entre los árboles. Susurros no entendibles que parecían llevar un mensaje de agradecimiento y liberación. Rociaron de agua bendita esa tumba de nuevo, y entonces la figura de Lisa apareció ante ellos, más clara y definida que nunca. Su mirada reflejaba un abanico de emociones, desde el dolor hasta la gratitud. Con un último gesto de despedida, Lisa pareció elevarse hacia el cielo nocturno, su figura desvaneciéndose en el firmamento como un espíritu finalmente liberado de sus cadenas. Un silencio absoluto se cernió sobre el bosque, y el aire pareció más ligero, como si el peso de la tragedia hubiera sido levantado. De vuelta en la casa, una tranquilidad que no se había sentido en años envolvió cada rincón. Los lamentos y ruidos horribles habían cesado por completo. Marcel y Laura sabían que finalmente habían logrado lo que se habían propuesto: liberar el alma de Lisa y permitirle descansar en paz. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.